Necesitamos información libre, accesible y que llegue a todas y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia. Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe. Tu voz existe. Nuestra voz existe. Hola a todos y todas, les saluda Carmen Sara y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro programa Nuestra Voz Existe. Y bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes en este nuevo año y estamos empezando y dando inicio a este 2022. Como ya de costumbre en nuestro programa, el día de hoy también conversaremos con una especialista sobre un tema que nos pueda aproximar a entender qué perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que se materializa en una de las consecuencias más graves, que es la violencia de género, y que la vivenciamos día a día, que las vemos en las noticias, por ejemplo, en los feminicidios, en el acoso y en una serie de situaciones que vivenciamos día a día las mujeres. Es así que este programa busca poder hacerles llegar a cada una y uno de ustedes de una forma gratuita, con una información valiosa y cercana para poder combatir esta problemática, que es una problemática además pública, ¿no? El día de hoy hablaremos de un factor muy importante que está alimentando estas ideas de desigualdad de género. Y nos estamos refiriendo precisamente a los estereotipos o a los prejuicios que tenemos acerca de las mujeres. Y digo tenemos porque esto es transversal, ¿no? A toda la comunidad, a todas las personas, especialmente en nuestro país, ¿no? En ese sentido, le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Angélica Mota. Angélica es coordinadora de la maestría de género en la Universidad Mayor de San Marcos. Ella también es antropóloga y feminista. Muy buenos días, Angélica, y muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Me gusta mucho el nombre del espacio, ¿no? Nuestra voz existe. Creo que es muy importante que nuestras voces, que las voces de las mujeres en su diversidad se escuchen, ¿no? Para que los asuntos que nos afectan, como son la desigualdad y la violencia, puedan ser tratados, entendidos y generar una conciencia sobre ello en la sociedad. Sí, muchas gracias, Angélica, por tu participación, por estar hoy día con nosotras. Y me gustaría iniciar este diálogo contigo acerca sobre qué significa ser mujer en el Perú. Para comenzar, hay que decir que existen muchas maneras de ser mujer en el Perú, ¿no? Uh-huh. En general podemos decir del Perú que es un país con muchas desigualdades, ¿no? Es una sociedad que trata mucho mejor a los hombres que a las mujeres, y esto se refleja en las cifras de desigualdades que existen, desigualdades en el acceso al salario, desigualdades en el tema de la violencia que se da sobre todo contra las mujeres, ¿no? En las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Entre otras formas de violencia de género. En fin, en la participación política de las mujeres. Creo que hay cosas que pueden ser muy evidentes, ¿no? A ver, para quienes a veces nos dicen que no, que en el Perú ya hemos alcanzado igualdad ante la ley, por ejemplo. Este es un argumento muy referido, ¿no? De decir que según la ley, hombres y mujeres somos iguales en el Perú, entonces están garantizados iguales derechos para hombres y mujeres. En cierta medida, y en buena medida, vamos a decir que sí, hay una legislación que en principio, digamos, deja sentados derechos en igualdad para hombres y mujeres, pero, ¿qué pasa? La ley, ¿no? No es la única normativa que rige nuestras conductas y nuestras vidas en la sociedad, ¿no? Por un lado está la ley, y lamentablemente por otro lado hay un conjunto de otras normativas más informales, ¿no?
que nos dicen cosas muy distintas, ¿no? Y nos dan normas de comportamiento, de conducta y de posibilidades a hombres y mujeres muy diferentes, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? La ley puede decir que hombres y mujeres tienen los mismos derechos en cuanto a la integridad de sus cuerpos, en cuanto a una vida sin violencia, en cuanto a acceso a educación en los diferentes, en las diferentes especialidades. Pero lo que se da en la realidad, primero, es que las mujeres no tenemos el mismo derecho sobre nuestros cuerpos que los hombres, ¿no? Y más bien estamos muy vulnerables a acoso sexual y callejero, por ejemplo, en diferentes lugares, en la calle, en el trabajo, en los centros de estudio, ¿no? Hay muchas expresiones de hostigamiento sexual contra las mujeres, ¿no? Eso es lo que se da en la vida real, ¿no? También ocurre que hay una formación todavía muy tradicional que sesga a las mujeres a las labores de cuidado y a las carreras que se acercan más al cuidado de otros, ¿no? Pues las profesoras de nido son casi siempre mujeres, las trabajadoras sociales son sobre todo mujeres, las enfermeras son sobre todo mujeres, ¿no? Y así, y en la política, ¿no? Donde se ejerce el poder en las esferas más altas, siempre encontramos casi sobre todo hombres y muy pocas mujeres, ¿no? Nunca hemos tenido una presidenta mujer en el Perú, solo para decir un dato que nos ayuda a mirar esto en perspectiva, ¿no? Entonces, pues, tenemos por un lado la legislación, ¿no? La normativa oficial, y por otro lado tenemos una normativa más informal, vamos a decirle así, que es el conjunto de ideas, como tú dices, de estereotipos, ¿no? Que le dan una forma muy diferente a la vida de los hombres y las mujeres en el país, ¿no? Entonces, creo que es importante ver que además de las vidas de las mujeres en el Perú, estar marcadas por estas diferencias, ¿no? También en el caso de las mujeres no podemos hablar de las mujeres como un bloque, ¿no? Hay mujeres que tienen más privilegios que otras, hay mujeres que tienen más acceso, por ejemplo, las mujeres en la ciudad de Lima tienen una realidad muy diferente a las mujeres ayánicas, shipibas, ¿no? O de comunidades indígenas del Ande de nuestro país, ¿no? Entonces el acceso a educación es muy distinto, el acceso a la salud es muy distinto, y ahí, aún siendo mujeres, también hay una brecha que se da por la región, por el grupo étnico de pertenencia, ¿no? Entonces cuando se cruzan el género, la etnicidad, la clase social, vemos un conjunto de diferencias, ¿no? En las vidas de las mujeres, pero podemos decir, en términos generales, que las mujeres en el Perú, aún con su diversidad, ¿no? Tenemos todavía un conjunto de problemas también comunes, todavía que superar para alcanzar niveles de equidad de género, pues, que nos den vidas dignas, ¿no? Correcto, sí, totalmente de acuerdo, Angélica. Y precisamente como estamos hablando de estas normativas, ¿no? Que son más informales, que son netamente sociales, ¿no? Y que se van construyendo desde la cultura, desde la sociedad, ¿no? Desde esta interacción, ¿no? En comunidad. Y orientándonos por esa línea, ¿cuál es la imagen que se tiene de las mujeres en el Perú respecto a los estereotipos, siendo de repente un poco más precisas sobre cómo se conceptualiza a las mujeres en el Perú, tomando en cuenta que precisamente que nos has mencionado que hay mujeres que tienen mayores privilegios que otras y que precisamente sobre estos privilegios se van también construyendo ciertas brechas? Pues yo creo que todavía en el Perú hay problemas muy críticos que tienen que ver con la autonomía de las mujeres, ¿no? A las mujeres no se nos entiende todavía como ciudadanas 100% completas, integrales, con derecho a una autonomía sobre sus cuerpos,
completa, ¿no? Y eso, por ejemplo, se nota clarísimo en que todavía como sociedad no hemos podido legalizar el derecho a decidir sobre cuándo tener hijos y cuándo no tenerlos, ¿no? Todavía no tenemos una ley que legalice el aborto, ¿no? Incluso cuando las mujeres son muy pequeñas y han sido violadas, ¿no? Y quedan embarazadas, la ley no permite que estas niñas puedan tener un aborto legal, seguro, gratuito y libre, ¿no? Entonces, tenemos un problema de falta de autonomía sobre el cuerpo, que es flagrante en nuestro país, y lo del aborto es como la punta del iceberg, ¿no? Pero luego en el camino vemos un montón de expresiones de esa falta de autonomía. O sea, las mujeres no podemos salir a la calle tranquilas sin que hayan comentarios sobre nuestros cuerpos. Cada 2, 3 cuadras alguien te dice algo, ¿no? Y esto es muy común, sobre todo para las mujeres más jóvenes, ¿no? Hay un problema de autonomía económica que tiene que ver con la sobrecarga de trabajo de cuidado que hacemos las mujeres en las familias, ¿no? Que hace que las mujeres tengan menos tiempo para dedicarse al trabajo remunerado y a fortalecer una situación de autonomía económica que les permitan también tomar decisiones más libres en cuanto a pareja, familia, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema también, como digo, de participación política, ¿no? Que también tiene que ver con esta ciudadanía plena que las mujeres en el Perú todavía no tenemos, ¿no? Y es flagrante lo de la participación política, sobre todo si vemos el nivel, hace un rato mencioné, nunca ha habido una presidenta en el Perú, efectivamente, pero si vemos el tema en los gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, alrededor del 96% de autoridades locales, ¿no? Alcaldes, en nuestro país son hombres, ¿no? Entonces, es muy grande la brecha todavía, ¿no? Muy grande. Y ya si entramos en el tema de la violencia, en el ámbito de la pareja, ¿no? De la conyugalidad, vemos pues que hay todavía un ejercicio, una sujeción de las mujeres a través de la violencia, ¿no? Y alcanzando su punto más álgido en los feminicidios, que en nuestro país, pues los feminicidios más frecuentes son los feminicidios llamados íntimos, que son los que se dan en el seno de la pareja. Entonces vemos un conjunto de dimensiones de la vida de las mujeres donde todavía hay brechas, donde todavía no se ha alcanzado una ciudadanía plena, ¿no? Y una autonomía, que son desafíos que tenemos por delante. Y a lo largo de los años hemos venido, digamos, haciendo algunos avances, ¿no? Con esta presión de la lucha de las mujeres organizadas, de los feminismos, pero todavía tenemos muchas cuestiones importantes por delante. Sí, así es. Y precisamente, Angélica, cuando mencionabas sobre la autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos, me hacía mucho ruido, me venía a la memoria un caso tan sonado y también que ha sido tan vulnerado, ¿no? Como el caso de las esterilizaciones forzadas, de las sobrevivientes de esta política pública de parte del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y que es tan emblemático, ¿no? Para nuestro país. Y es un ejemplo tan, no sé, importante, tan doloroso también acerca de cómo también desde el Estado se vulneran nuestros cuerpos, ¿no? Quien supuestamente es el aparato estatal quien debería protegernos o darnos ciertas herramientas para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanas, finalmente también termina violentándonos, ¿no? Efectivamente, yo creo que ese es un caso emblemático donde además se ve claramente esta vulnerabilidad de mujeres que no son de las ciudades, que son quechuahablantes, mujeres indígenas, ¿no? Que han sido la gran mayoría de las afectadas por esta, digamos, política pública que no fue explícita, pero que fue sistemática, y en esa medida podemos decir que fue una política de Estado, ¿no? De las esterilizaciones forzadas, ¿no? Y que afectaron la autonomía del cuerpo, ¿no? Sexual, reproductiva,
y sobre, digamos, decidir sobre la propia vida, ¿no? de estas mujeres, y hay que decir de algunos hombres también, ¿no? Hubieron esterilizaciones en varones, mucho menos, claro. Entonces ahí vemos cómo, claro, esto no se dio en los distritos más acaudalados de la ciudad de Lima, ¿no? Esto se dio en comunidades indígenas, mujeres campesinas, quechohablantes, en pobreza, ¿no? Y fue una manera equivocada de entender lo que sería un plan de supuestamente planificación familiar, ¿no? Una manera criminal, ¿no? De buscar reducir la población en pobreza y pobreza extrema, ¿no? En lugar de dar posibilidades de desarrollo a esta población, lo que se buscó fue simplemente exterminarla de alguna forma, ¿no? Entonces, son crímenes de lesa humanidad por los cuales se debe conseguir justicia, está pendiente esta justicia, y es un ejemplo muy bien, como tú señalas, que nos muestra esta falta de autonomía de las mujeres sobre el cuerpo, pero además nos muestra el racismo también en su intersección con el machismo, ¿no? Tenemos un Estado patriarcal y también colonialista, ¿no? Que pone a ciudadanos y ciudadanas de comunidades indígenas como ciudadanos de segunda clase, ciudadanas de segunda clase, y comete este tipo de crímenes, ¿no? Entonces, efectivamente, este es un ejemplo, pues, de lo que somos como país, de lo que podemos llegar a ser como país, como Estado, ¿no? Como un Estado colonial y patriarcal. Sí, totalmente de acuerdo. Y precisamente me venía esto a la memoria porque nos mencionaste acerca de cómo algunas mujeres tienen más privilegios que otras, y esta brecha que se da también por el grupo étnico al que podemos pertenecer, ¿no? Y a veces se teoriza mucho, tal vez desde la academia, pero precisamente estos casos y estos ejemplos ayudan a aterrizar esta teorización y ver cómo sucede en la realidad, ¿no? Y tal vez desde estos ejemplos también en comunidad podemos entender cómo es que realmente sí vivenciamos la violencia de género que se habla tanto, pero al mismo tiempo desde la población muchas mujeres no tienen conciencia o no lo nombran como tal, ¿no? Como violencia de género. Y creo que ayudar también a empezar a nombrar las cosas por su nombre, ayuda también a ser una herramienta para una denuncia, tal vez un reconocimiento, pero sobre todo para salir de este círculo. Angélica, muy interesante lo que hemos compartido hasta ahora. Me gustaría hacer en este momento una pequeña pausa para volver con mayor información sobre este tema tan importante que estamos conversando. ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Bueno, retomamos el programa. Hemos estado conversando con Angélica acerca de cómo se están materializando estos estereotipos de género y cómo esto nos lleva a finalmente ejercer violencia de género, ¿no? Quisiera continuar, Angélica, por si es posible cambiar esos estereotipos hacia las mujeres,
Y en todo caso, ¿quiénes serían los responsables de realizar estos cambios? Sí, mira, yo creo que la transformación y el cambio es algo que siempre es una posibilidad y creo que en ese sentido es importante mantener un optimismo, aunque a veces los niveles de violencia y desigualdad nos desalientan, pero la historia nos ha mostrado que el cambio es posible, ¿no? Hubo una época en que las mujeres no íbamos a la universidad. Hubo una época en que las mujeres no participábamos de los deportes de alta competición porque se creía que era contra natura, ¿no? Hubo una época en que las mujeres no votábamos y ahora votamos. Entonces la nuestra ha sido una historia de lucha para conseguir cada vez mayores derechos. Y creo que no tiene por qué ser diferente de aquí en adelante. Yo creo que lo que viene es, por supuesto, no está exento de luchas, pero creo que sí es posible una transformación, pero para que esa transformación no demore tanto, digamos, sí sería interesante que no solo las mujeres organizadas, feministas, estemos dando esta lucha, sino que cada vez más actores y actoras de la sociedad, incluidos los hombres, por supuesto, y personas de diversas identidades y sexualidades y etnicidades y clases sociales, y en toda su pluralidad, digamos, la ciudadanía pueda estar consciente de la necesidad de estos cambios y empezar a implementar cambios cada uno en lo personal, por un lado, ¿no? Que siempre es algo difícil, pero que vale la pena, porque creo que salir de moldes, de modelos rígidos, de lo que significa ser hombre y ser mujer, finalmente es una liberación no solo para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Se pierden de muchas cosas interesantes los hombres que tienen masculinidades demasiado rígidas, ¿no? Demasiado desconectadas de sus afectividades, demasiado desconectadas de lo que significa, pues, la parte más sensible, ¿no? Del ser humano, que la tenemos todos, hombres y mujeres. Entonces, yo creo que esta liberación es algo importante, que tiene una dimensión, como digo, individual, pero es muy importante que haya un compromiso de política pública de nuestro Estado, a través de políticas en diferentes sectores, ¿no? Uno muy importante es el sector educación, y hemos visto, ¿no?, cuántas resistencias hay en cuanto a la implementación de una educación con enfoque de género, que es finalmente la manera, creo yo, más efectiva de conseguir transformaciones profundas, ¿no? Porque si a través de la escuela llegamos a todos y todas, desde pequeños, y si desde ahí empieza una socialización distinta, ¿no? Más equitativa, donde hombres y mujeres tienen amplio acceso a todas las posibilidades de futuro, ¿no? Y de conducta, digamos, dentro de lo que es un actuar que no hace daño a nadie, ¿no? Pero con libertad, ¿no? Para ejercer derechos y buscar un destino. Entonces, yo creo que ahí se va a dar un cambio bien grande, ¿no? Pero para que haya una educación transformadora, pues tiene que haber una apuesta del Estado seria de respaldar un enfoque de género que signifique capacitación docente, que signifique contenidos también adaptados de manera intercultural, que signifique un monitoreo y evaluación de estos contenidos también, ¿no? Para que se puedan hacer cambios. Y eso no se va a dar así nomás, tiene que haber una voluntad política y un presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una tarea importante, además de la política pública y el trabajo que cada una de nosotras tiene que hacer a nivel personal. Creo que también está las organizaciones de la sociedad civil que tienen que seguir empujando esto, ¿no? Y no solo los feminismos, sino entender que esta lucha por la igualdad a nivel de género es algo que va a respaldar cualquier lucha emancipatoria,
Entonces necesitamos articular movimientos diversos, ¿no? Que busquen un futuro más libertario, más igualitario. Necesitamos articular también, ¿no? Entonces, eso, yo creo que hay un nivel en la lucha del movimiento social, de las organizaciones de la sociedad civil, pero también una transformación personal y desde el Estado con la política pública, en particular desde la educación, pero que pasa por todos los sectores, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Angélica, por tu participación. Toda la información que nos has ido brindando en este diálogo es muy valiosa. Quisiera saber, porque ya hemos llegado al final del programa, quisiera saber si te gustaría agregar algo más a tu participación. Sí, bueno, una vez más agradecerles el espacio, la posibilidad de conversar sobre estos temas tan importantes y solamente hacer un llamado a que sí, ¿no? A todos y todas quienes nos están escuchando, podamos emprender un camino también de reflexión, ¿no? Desde donde estamos, ¿no? A comprometernos para intentar transformar esas pequeñas cosas, esos pequeños hábitos en nuestras relaciones más cercanas hacia un mundo más igualitario y más libre. Listo. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, hoy ha sido un programa bastante importante, con información muy valiosa compartida por nuestra invitada del día de hoy. Y nos vamos aprendiendo que el país en el cual nosotros vivimos, nosotras, aún se perpetúan muchas desigualdades, tanto para hombres como para mujeres. Y esto lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en la diferencia de salarios, a pesar de que hombres y mujeres cumplen el mismo horario y en la misma carga laboral. También la vemos en la violencia que vivimos en las calles, las mujeres, por ejemplo, en el acoso callejero o en la violencia física o psicológica o económica y estos diferentes tipos de violencia de género. También lo vemos en la participación política, por ejemplo, que aún en 200 años de independencia del Perú no hemos tenido a una presidenta mujer. Entonces, muchas veces la sociedad se coge del argumento de que legalmente somos iguales ante la ley, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero existe otras realidades, no más allá de la ley, que son precisamente la cotidianidad, ¿no? Estas normativas que son mucho más informales y que también van fijando ciertas formas de relacionarnos, ¿no? Y precisamente en estas formas de relacionarnos es donde se va materializando y vamos vivenciando estas desigualdades a las cuales se ha referido nuestra invitada el día de hoy, que son los estereotipos de género. Esto es muy importante, lo que nos ha compartido Angélica, precisamente porque hace un llamado ella a que no solamente la parte estatal es quien tendría que asumir precisamente y generar, ¿no? Precisamente estos cambios en la sociedad, sino también nosotros como ciudadanos desde la vivencia individual, ¿no? Ir tomando mayor conciencia acerca de cuán nocivo es seguir perpetuando o sosteniendo estos estereotipos sobre las mujeres, pero también sobre los hombres, porque precisamente todo este sistema patriarcal no solamente afecta a las mujeres, sino también termina afectando a los hombres en esta construcción que tienen de su masculinidad, que muchas veces se está sustentando en el acceso restringido, por ejemplo, a la paternidad, que los restringe tal vez de las emociones, donde también se ve como un acallamiento de su sensibilidad y de su vulnerabilidad. Entonces, este sistema patriarcal afecta tanto a hombres, pero también afecta a las mujeres. Y bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Quisiera recordarles también que este programa sale cada miércoles y cada viernes a las 6 de la tarde. Lo van a poder visitar a través de nuestras redes sociales y les recuerdo, como siempre, que estamos en Facebook, como Sea el Agustino, estamos en Instagram como Servicios Educativos El Agustino, en Spotify como Nuestra Voz Existe _sea,
en YouTube, como sea, Servicios Educativos El Agustino, y en los mercados del Agustino también pueden escucharnos y es donde más podemos llegar a ustedes. Así que pasen la voz, por favor, compartan estos programas con las personas que ustedes creen que pueden estar necesitando, que necesiten escuchar precisamente sobre estas temáticas. Y bueno, toda esta información que les acabo de mencionar va a salir en la cajita de descripción. Así que nos vemos pronto, cuídense mucho, sigan manteniéndose al cuidado de esta nueva variante que estamos viviendo ahora en Perú, del Omicron. Sigan teniendo los protocolos de bioseguridad en casa y ya nos estamos reencontrando en un próximo programa.